Ha seguido durante todo el fin de semana la discusión, por ejemplo, en cuanto a eliminar el IFE 4, porque hay que buscar equilibrios, dice el ministro de Economía, y el proyecto de las grandes fortunas que se va a tratar en la jornada de mañana. Y por cierto que a lo largo de todo el fin de semana las redes sociales estuvieron al rojo vivo por la posición que adelantaron los diputados del Frente de Izquierda, Romina del Pla y Nicolás del Caño, de abstenerse al proyecto. Por eso lo queríamos consultar a él y lo tenemos comunicado al economista, docente universitario y dirigente del Partido Obrero dentro del FIT, Marcelo Ramal. Ramal, ¿cómo está? Buen día, gracias por estar ahí. Ramal, se tendría que desmutear, abajo hay un micrófono, tocando ahí va a estar en condiciones de que podamos escucharlo. Ahí está, Ramal, ahora sí. ¿Cómo está? Buen día. Disculpen. No, por favor, gracias por estar ahí. En principio, me imagino que, no sé si le habrá sorprendido o no el impacto que en las redes sociales ha tenido el pronunciamiento de los diputados del Pla y del Caño respecto de abstenerse al proyecto presentado por el oficialismo y que se trataría mañana. ¿Es una posición compartida dentro del Frente de Izquierda? Bueno, a ver, yo no tuve oportunidad de debatir esto con quienes hoy están en el Congreso de la Nación. Formo parte de un espacio que junto con Altamira hemos conformado una corriente, una tendencia dentro del Partido Obrero, pero en principio lo que diría es lo siguiente: esta reacción, ¿no es cierto?, tan airada que se ha dado en las redes, no tiene entidad o no se justifica por un motivo muy simple. La decisión de los diputados del Frente de Izquierda no va a alterar el resultado de lo que se va a votar. El oficialismo ya tiene los votos para obtener esta ley. Entonces creo que esta reacción, este ataque, ¿no es cierto?, a los diputados del Frente de Izquierda, tiene más como propósito, te diría, disimular o tratar, digamos, de soslayar el carácter ultralimitado que tiene este impuesto. Es decir, han buscado en la izquierda un chivo emisario para no poner de manifiesto o no debatir el problema de fondo, que es el carácter, como les decía antes, absolutamente restringido de este recurso que vaya a discutir. Ustedes piensen lo siguiente: en el mejor de los casos este impuesto recaudaría unos 3.000 millones de dólares. Estamos hablando del 0,7, 0,8% del PBI, cuando la caída generada por la pandemia ha superado los 10 puntos. Con este dinero, sin embargo, se podrían pagar 3 IFEs, pero el gobierno retira el IFE. Es decir, en momentos en que aplica este impuesto, recorta recursos fundamentales que hacen a los más desposeídos, como el IFE o el cambio en la movilidad jubilatoria, que también es negativo para los jubilados. Entonces, una medida impositiva siempre tiene que ser vista en la totalidad de un esquema presupuestario, porque de lo contrario hasta estamos manipulando la realidad. Yo quiero saber cuánto dinero se va a ingresar y a dónde va a ir el dinero que se va a ingresar. Y acá viene otro punto, que es el siguiente: si ustedes leen bien el articulado de esta ley, prevé, por ejemplo, que una parte muy importante de sus recursos está dirigida a desarrollar los planes gasíferos de YPF. Así es. Ahora, YPF es una empresa mixta. A mí no me cabe la menor duda que como resultado de la aplicación de este impuesto, las acciones de YPF van a subir en el mercado internacional, porque recibe un espaldarazo proveniente de recursos del Estado. Bueno, perfecto. Para bienes para los accionistas privados de YPF,
pero ¿qué tiene que ver la izquierda con esto? Es decir, un impuesto que en definitiva plantea una redistribución de recursos dentro de los sectores empresarios, propietarios, se aplica con destino orientado, ¿no es cierto?, a estas funciones, junto con otros subsidios o créditos empresarios, en el mismo momento en que se recortan asignaciones que tienen que ver con quienes están desocupados o con los propios jubilados. Entonces, este es el punto. Ahora, la votación carece de importancia, ya tienen los votos. Otra cosa sería si discutiéramos una situación donde los dos votos de los diputados del Frente Izquierda decidirían si el impuesto se aplica o no se aplica. No estamos en esa situación. ¿Y ahí hubiera cambiado la estrategia? ¿Cómo? Ahí bueno, habría cambiado. Ahí habría que discutirlo, porque naturalmente dependería de los dos votos si la ley se va a aprobar o no. Merecería otra discusión. Pero Ramal, en este caso, como FIT presentaron un propio proyecto que, por ejemplo, establece que se grave por única vez a patrimonios que arrancarían de más abajo, desde de los 100 millones y no de los 200 que establece el proyecto del oficialismo, y se incrementa la alícuota del 2 al 5%. Básicamente esas son las grandes diferencias entre un proyecto y otro, más allá del destino que se le dé a lo recaudado. sí, efectivamente, eso se plantea allí, pero desde mi punto de vista, tengo también una crítica respecto de este aspecto del proyecto que presentó el FIT. En el siguiente sentido, debería discutirse un planteamiento más general que tenga que ver con el presupuesto y con los recursos económicos en un sentido integral. Porque, insisto, una medida impositiva aislada no conforma no representa una orientación social. Se pueden recaudar más impuestos en función de un planteo que incluya un ajuste. Entonces, no es solo el carácter más limitado de un planteo, sino la orientación general que tiene el presupuesto del Estado. Esto es lo que me parece que está en discusión. Ramal, Ahora, a mí no me cabe la menor duda que los que van a pagar este impuesto no están celebrando. Yo no creo que esto sea, acá hay un choque o hay, digamos, una fricción entre el Estado que lo quiere cobrar, ¿no es cierto?, y los que lo van a pagar. Pero creo que es correcto que la izquierda se delimite del proyecto y subraye los límites completos que tiene esta iniciativa, porque, a ver, insisto en que, digamos, la orientación financiera del Estado tiene que ser juzgada en su conjunto. Miren, días atrás, en función de lo que ocurría con el dólar paralelo, el gobierno decidió salir una suerte de remate de bonos dolarizados. Sí. Muchos de estos los tenía ANSES, y muchos de estos bonos fueron comprados por aquellos fondos de inversión que trajeron Macri y Caputo a la Argentina en su momento. El carry trade de la época de Macri. Por supuesto. A ver, la mitad del impuesto a la riqueza se lo llevaron la semana pasada Templeton y Pinco. Entonces, esto tiene que ser dicho. Si me tocara a mí la responsabilidad de exponer esto en el Congreso Nacional, lo mencionaría. Es indudable que está presente este problema, ¿no es cierto?, de una orientación general. Entonces, son varias las cuestiones que justifican, ¿no es cierto?, esta toma de distancia. Y luego insisto con el problema político de fondo. Yo le diría a los kirchneristas que no se hagan tanto los rulos por los dos votos del Frente de Izquierda que no alteran, insisto, la votación general, y piensen más estrictamente en las limitaciones del proyecto que se va a presentar. Lo digo esto con todo respeto, con la seriedad que plantea el tema, que es indudable.
Ramal, le pregunto si en todo caso simbólicamente no le daría mayor consistencia a un proyecto el apoyo del Frente de Izquierda, esto frente a la resistencia de los grandes empresarios, de los grandes medios y de muchos comunicadores a este proyecto. De hecho, Jorge Brito, por ejemplo, ha planteado que el impuesto a las grandes fortunas solo va a crear una gran rebelión fiscal en la Argentina. Bueno, ocurre lo siguiente, está amenazando con ello. Veremos, ¿no es cierto?, el alcance que pueda tener esa rebelión. Pero yo les digo lo siguiente, estas son las situaciones donde la izquierda tiene que mostrar una independencia y donde tiene que mostrar justamente que tiene otro punto de vista y que con su voto subraya que no estamos ante una medida realmente transformadora. El voto de la izquierda en nada va a ayudar a vencer la resistencia de Brito, porque la votación ya está jugada, y en cambio cumpliría el papel negativo de disimular o soslayar los aspectos completamente limitados del proyecto. Por eso insistí siempre y traté de destacar ante ustedes que estamos ante una situación parlamentaria concreta, que es que hay una fuerza política, una coalición que ya tiene los votos para reunir esto. Entonces me parece muy legítimo que si eso es así, la izquierda parlamentariamente destaque, ¿no es cierto?, y subraye con su actitud, ¿no es cierto?, los límites de esta medida. Ramal, le hago la última pregunta porque sé que usted está ocupado esta mañana, nos ha concedido unos minutos. Mencionaba el IFE 4 que no se va a pagar. Hay muchas interpretaciones respecto de por qué ocurre esto. El gobierno dice no es un ajuste porque era una medida temporaria. ¿Por qué se elimina el IFE que equivalió a 5.000 pesos por mes en medio del contexto de la pandemia? ¿Cuál es la lectura que hace usted? Bueno, yo hago, ¿cuál es la lectura que entiendo que hace las autoridades y lo que yo respondería frente a esa hipotética lectura? Entiendo que las autoridades señalan que la economía ya está superando la crisis pandémica, ¿no es cierto? Y que, por lo tanto, los que percibían el IFE ya pueden obtener otra alternativa. Yo creo que esa visión no es correcta. ¿Por qué motivo? Primero, la economía todavía se encuentra en un parate muy importante y los indicadores comerciales, de producción, de venta, lo demuestran así. En segundo lugar, incluso si comenzara una recuperación, una reactivación, las personas que reciben el IFE son las últimas que recibirían el impacto de esa recuperación. Porque se trata de todo el trabajo informal. El primero que vuelve al trabajo es el obrero estable, suspendido, el que se encontraba, digamos, en una situación transitoria de trabajo parcial, es decir, todo lo que está vinculado a la economía formal. El trabajador precario es el último que se va a incorporar o que va a recibir las posibilidades de una reactivación que de todas maneras, ¿no es cierto?, está todavía muy cuestionada por el alcance de la pandemia y de un eventual segundo rebrote. Entonces yo creo que el IFE debió haberse sostenido y en este punto no comparto, ¿no es cierto?, para nada la decisión de sacarlo. ¿Cree que es parte de algún condicionamiento del Fondo Monetario Internacional y por eso el bloque de senadores del Frente de Todos escribió la carta que le escribió al fondo? Bueno, forma parte de una suerte de condicionamiento tácito o anticipado. Es decir, acá ocurrió lo siguiente, hubo algo que no tuvo una buena lectura en la Argentina. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace 2 semanas más o menos, salió una especie de carta crítica del FMI
que algunos leyeron como una autocrítica de aquel préstamo que le había dado a Macri. Sí. Recuerdan que el fondo salió diciendo que fue un error aquel préstamo, etcétera, etcétera. En realidad, lo que decía aquel trabajo del FMI es que el fondo se había equivocado en otorgarle ese préstamo a la Argentina sin reclamarle señales claras de un cambio. Bueno, cuando el FMI habla de señales claras de un cambio, ya sabemos a qué se refiere, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eso que fue leído como una autocrítica, en realidad era una advertencia al gobierno argentino. Era como decirles, ojo, nos sentamos, pero no queremos promesas de ajuste. Queremos señales claras de ajuste antes del acuerdo. Antes y no después. Entonces, lo del IFE y lo del cambio en la movilidad jubilatoria, entiendo que responde muy claramente a esa realidad. Y no a una supuesta estimación de que el IFE ya no sería necesario. Claro. Ramal, por último, lo del cambio de la movilidad jubilatoria. Cuando el gobierno anterior la implementó, se hablaba de ajustar unos 100.000 millones de pesos a las jubilaciones con el cambio de la movilidad. El oficialismo dice, vamos a volver a lo anterior, cuando no se pretendía ajustar, cuando los jubilados le ganaban a la inflación. ¿Por qué asegura que va en perjuicio de los jubilados el cambio? Esto es muy sencillo. Lo que dice el gobierno es lo siguiente. Nosotros vamos a introducir un cambio ahora, incorporando la recaudación tributaria y los salarios, y dice, cuando la economía crezca y aumente la recaudación tributaria, y por lo tanto también los salarios aumenten, los jubilados se van a beneficiar. Yo lo que le diría a los funcionarios es lo siguiente, ¿por qué no hacemos una cosa? Esperamos un año y cuando la economía esté creciendo, cambiamos la movilidad jubilatoria. Porque con la movilidad jubilatoria, sean macristas, sean kirchneristas, siempre pasa lo mismo. Cuando no hay inflación y aumenta la recaudación, se cambia la movilidad para que se mueva con la inflación que no se mueve. Cuando hay inflación, como está ocurriendo y va a ocurrir ahora, eliminamos la inflación del índice de precios. Hagamos algo muy sencillo. Ahora que hay inflación, dejemos que las jubilaciones se ajusten con la inflación para que por lo menos los jubilados no pierdan el poder adquisitivo. Cuando la economía empiece a crecer, hagamos esta medida. Lo que yo le diría al gobierno es que deje de practicar el recurso que se viene aplicando en la Argentina, que es modificar las condiciones de ajuste a los jubilados siempre en contra de los jubilados. Y nunca a favor. Esperemos un año, entonces claro. Ahora que tenemos un 3,8 de inflación y que vamos a meses inflacionarios por la liberación de tarifas y precios, dejemos el índice jubilatorio ajustado con la inflación. Miren qué sencillo. Marcelo Ramal, muchas gracias por estos minutos. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Que esté muy bien, hasta luego. Bueno, ahí estaba, el economista del Partido Obrero, de una fracción interna del Partido Obrero junto a Jorge Altamira, planteando cuál es la mirada del Frente de Izquierda y la posición que han asumido respecto, por ejemplo, de abstenerse en el tratamiento de mañana en la Cámara de Diputados. Si les parece